Nacional del Comahue. Bueno, doctora, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto para mí también poder compartir con ustedes. En algún punto nos gustaría un poco empezar a tener un abordaje de cuáles son los lazos sociales que se empiezan a quebrar a partir de este miedo, de esta paranoia que muchos tienen. Si hay alguien cerca que tiene coronavirus o que al menos manifestó algún síntoma. Sí, es evidente cómo esto que intempestivamente aparece en nuestras vidas impacta en la trama social, digamos, en todos los momentos, incluso en la historia argentina de la evidencia de crisis, marcan siempre un antes y un después que implican cómo pensar los lazos sociales, ¿no? Indudablemente la focalización de pensar al otro como un sospechoso, a pensar al otro o a la otra como esa posibilidad de amenaza, cala muy rápidamente en el sentido común y construye rápidamente un mecanismo de disciplinamiento y control social. Digamos, en general, los mecanismos de control tienen que ver con lo punitivista, la presencia de las fuerzas del poder policíaco, militar, las escuelas, los hospitales, digamos, todos esos mecanismos que la modernidad ha instalado como parte del disciplinamiento de los cuerpos, pero en estos momentos insisto, que intempestivamente vuelve a configurar nuestras cotidianidades, bueno, el otro se construye claramente como un objeto de sospecha. Llama la atención, ¿no? Como usted menciona que rápidamente se adquieren nuevas normas o formas de reaccionar de la cotidianidad y todo el mundo está hablando de cuándo vamos a volver a la vida de antes. Seguro, pero incluso casi va a ser imposible pensar en términos de nuevas normalidades como continuidad de lo anterior. Me parece que en los términos de la cotidianidad, de la distribución del tiempo entre lo doméstico y el trabajo, las posibilidades de pensar incluso como una pandemia y la declaración de decisiones estatales, tanto en materia de sanidad como también en materia económica, hacen que emerjan desigualdades que incluso ya estaban en los territorios. ¿No? Me parece que esto es interesante, de que ojalá no sean las nuevas normalidades las que sean un tránsito de continuidad de lo anterior, sino que permitan también achicar ciertas brechas acerca de los beneficios que una sociedad puede pensar en la distribución para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Sí, Facu. Sí, doctora, en ese sentido, ¿qué rol juega, digamos, la información o la sobreinformación en este contexto de crisis? Bueno, tiene como esas aristas de las tensiones permanentes. Me parece que es interesante la política y el circuito de decisiones del Estado en el que se ampara en la experticia, ¿no es cierto?, en que, bueno, yo pertenezco al CONICET, de que los expertos provenientes en las distintas áreas del CONICET son quienes también están abonando mucho de las decisiones provenientes del Estado. Pero sin embargo, bueno, claramente hemos visto el padecimiento de la circulación desde los medios de comunicación de esa sobreinformación que a veces clausuran las posibilidades de pensar críticamente y de manera reflexiva sobre los tiempos que acontecen, ¿no? Y entonces, ¿cómo a veces obstaculizan? Bueno, alcancé a escuchar un poquito de la entrevista anterior cuando me comuniqué, pero bueno, la necesidad de que los medios responsablemente colaboren, ¿no es cierto?, en comprender y difundir las medidas preventivas en relación al coronavirus, pero no solo en términos sanitaristas, sino los claros impactos en términos sociales que esto está teniendo para amplias franjas de la sociedad. Verónica, a lo largo de la historia hemos visto innumerables casos
en los cuales la población se comporta como si fuera un servicio de policía paralelo, denunciando cosas que no les corresponde hacer, sin conocer los motivos de por qué la otra persona está haciendo lo que está haciendo. En este caso no creo que sea solamente en los medios, sino que también hay una vía de comunicación oficial que se ha pisado los pies varias veces. Quería preguntarle, de su rol de antropóloga, si hay una relación entre la información, si alguien puede manipular esa propia información que recibe como excusa para ejercer este rol de policía que nadie le pidió. Bueno, ahí me parece que tiene que haber como un compromiso también político que nos cabe a las ciencias sociales, pero en general a la producción de conocimiento, ¿no? De cómo los medios de comunicación, así como en este momento ustedes lo están haciendo, puedan nutrirse de miradas que permitan corrernos del rápido sentido común y más bien pensar en las complejidades de estos procesos, ¿no? Que, insisto, ya lo dije, pero me parece que es interesante pensarlo, ¿no? Que en pocas semanas nuestras vidas cambiaron, pero no solo tiene que ver con que cambiaron en términos de aislamiento, de pensar esta consigna de quédate en casa, sino que cambió también los modos en que la gente puede abastecerse en la vida, por ejemplo, de alimentos, de tener un ingreso, digamos, los efectos sociales y económicos son como muy impactantes en un corto plazo, y me parece que esto desde el Estado hay que considerar la relevancia que tiene que tener la política pública en cuanto a satisfacer, ¿no es cierto?, las demandas de un vacío que dejó el hecho de el que quedarse en casa implicara no poder ir a trabajar. Doctora, voy a insistir en el punto que mencionó Nicolás. Más allá de todas las miradas que uno puede llegar a tener, ¿qué parte de la población o qué tipo de personas son las que en realidad después tergiversan todos los datos que tienen o todo este análisis que uno puede llegar a obtener paralelo para justificar su propio accionar, un tanto a veces, quizás no adrede, pero bueno, desde el inconsciente o de reaccionario, ¿no?, ante el miedo que sienten? Bueno, esto digamos que siempre hay conflictos de intereses y miradas sobre las realidades, digamos, las realidades son múltiples, son percibidas con las herramientas también que cada colectivo gesta. Sin embargo, creo que hay como ciertas posibilidades diferenciales, no solo en el acceso a la información, sino como ustedes dicen, bueno, ¿qué se hace con esa información? Quizá ahí es necesario pensar cómo los impactos de una pandemia también tienen ese impacto en las posibilidades de pensar una sociedad que es desigual, y estamos pensando en medidas que se gestan desde la política en términos universalistas cuando hay realidades muy desiguales, pero además muy particulares en el territorio, aún así en la Argentina, ¿no? Usted mencionaba recién el territorio, ¿no? Yo antes pensaba en que estas mismas anécdotas se ven en barrios más chicos, en localidades pequeñas, en bueno, las villas, por ejemplo, en el propio edificio donde uno vive. Y en algún punto, desmitificar o no, usted me dirá, de que sucede solo en determinadas clases sociales. Me da la sensación que ocurre más en cantidad de agrupación de personas, independientemente de la clase social a la que pertenezcan. Seguro, tiene que ver con un atravesamiento de cómo históricamente ante el miedo se piensa este sujeto de sospecha hacia quien debo protegerme. Esto tiene que ver con nuestras propias configuraciones individuales, de cómo pensar fuera de lo colectivo. Pero me parece que también es pensar los matices en este proceso, claro, así como podemos observar claramente estos discursos que enfatizan y refuerzan el control y el disciplinamiento social. Por otro lado, se gestan en los territorios una multiplicidad de tramas solidarias que tienen que ver con el abastecimiento de alimentos, la posibilidad del cuidado,
que hoy están garantizando, podríamos decir casi, la sobrevivencia o el sustento de muchas poblaciones en los barrios, en los asentamientos Doctora, a lo largo del país. Antes de despedirla a cada uno, le quiero hacer una pregunta. Sí, Facu. bien cortito. Verónica, ahí, para que quede bien claro, digamos, más allá de la posición social de las personas, lo que tiene relevancia es la educación a la hora de hacer uso de esa información o sobreinformación que hoy tenemos. Sí, las condiciones, me parece, en las cuales se da la habitabilidad, para qué sirve esa información, digamos, tampoco caer en una estigmatización acerca de quienes hacen un uso indebido o insistentemente malintencionado de la información, sino siempre pensarlo en los contextos. Digamos, hay información que tiene como un rebote mucho más ingenuo, que tiene que ver con el rumor y demás, que posiblemente fue lo que apareció reflejado en esa nota que ustedes comentaban acerca del Loncopué, digamos una comunidad chica con una trama muy cercana de lo que implica la vecindad, ¿sí? Y otra cosa son ciertas informaciones que implican costos, digamos, más bien políticos en tramas en las que se dirime el poder, ¿no? Claro. Hablando de cuestiones políticas, ¿no? Recién usted mencionaba el miedo al otro, que no es otra cosa que la base del odio, ¿no? Al menos en Buenos Aires ahora tenemos una grieta de balcones donde a una hora se protesta contra el gobierno, a otra hora se aplaude a los médicos y algunos lo consideran como que es un apoyo al gobierno también. ¿Las posiciones políticas influyen también en estos comportamientos pseudopoliciales? Sí, entiendo que sí. Me parece que tiene que ver con las posibilidades de no renunciar, creo yo, a pensar colectivamente. Digamos, cuando hay una sospecha situada en el otro, hay también un pensar al otro como sujeto que puede alterar un orden, que puede alterar aquello conocido. Y me parece que justamente si hay algo que debemos reconstruir como sociedad son las posibilidades de pensar en términos colectivos y en términos de solidaridades, como puede ser pensar la cantidad de tiempo, la exposición física que están teniendo todos aquellos y aquellas que trabajan para los servicios de salud, por ejemplo, o quien nos atiende en un supermercado. Digamos, hay mucha gente que está expuesta pensando que con su trabajo colabora en sostener desde el cuidado y desde el abastecimiento a quienes circulamos de manera restringida en una ciudad. Doctora, último, y ya la dejamos tranquila, pero me gustaría un poco abordar la situación de los lugares más vulnerables. En el inicio del programa hablábamos de que a esa vulnerabilidad que ya tienen en la escasez, en la falta de recursos, sí, y en los lugares y la vivienda que tienen, en las zonas de hacinamiento, se le suma esta vulnerabilidad del miedo. ¿Cómo analizamos también el comportamiento de ese sector? Bueno, yo particularmente, digamos, estoy pensando estos procesos a partir de colectivos específicos que son los y las migrantes internacionales, digamos, con colegas a lo largo de todo el país. Estamos viendo las afectaciones y los impactos que ha tenido el aislamiento en este colectivo en particular y cómo, bueno, el miedo está pensado con el riesgo acerca de la enfermedad, acerca de poner en riesgo su salud en colectivos que en general no tienen acceso a prepagas, digamos que dependen de la asistencia pública, y a veces se dirime claramente entre este miedo a poner en riesgo la salud o tratar de abastecer o tener ingresos, ¿no? Y está siendo hoy, por lo menos en nuestra agenda en investigación, pero también en reclamos acerca de las posibilidades de acceso de los migrantes a beneficios sociales como es la IFE, de manera mucho más universal, porque hay gente que hasta antes de ayer
trabajaba, tenía sus ingresos, pero en general es un colectivo que está más precarizado e informalizado laboralmente, por lo tanto el aislamiento implicó claramente una mayor precarización en sus vidas. Doctora, muchas gracias, buenas noches. Bueno, que estén bien ustedes y gracias por la comunicación. Nicolás, me gustaría seguir, ¿no? Abordando. Nosotros ayer ya hicimos un panorama de la situación de las villas de la ciudad. Como les veníamos comentando, no es lo que sucede en Locompué. Quisimos encontrar también parte de esta historia y trasladarnos a otro lugar como para poder visibilizar los otros espacios del país. ¿Qué es lo que sucede? Pero por ahí